cualquier empresa sería imposible llegar a un éxito sin combinar esas tres cosas. Sin eficiencia no puede haber resultados y sin personas no hay ninguna de las demás. Por mucha automatización, por mucha buen trabajo, por mucho análisis, las personas componen las empresas y hacen las empresas diferentes realmente. Yo siempre he definido la empresa al principio como un circo de 10 pistas, donde estábamos involucrados en crear un proceso, en hacerle versátil, en aprender en la tecnología, en mejorar un producto que ya habíamos lanzado pero que tenía todavía muchos problemas, en crear un equipo humano desde cero, en atraer talento desde una empresa que no tenía mucho atractivo y mucho menos económico. Cuando estás empezando las cosas no van bien, entonces había que moverlo todo a la vez y siempre hice el símil de los platos sujetos con la varilla que vas moviendo uno y se te cae el otro, y pues esa ha sido la situación durante estos años. Siempre basado en formar un equipo, en darles la libertad de probar, equivocarse. Todos nos hemos equivocado mucho, hemos aprendido mucho de esos errores y bueno, eso es lo que nos ha ido dando el bagaje que tenemos de conocimiento de producto, de proceso, y al final tenemos un modelo productivo único, porque aunque hay modelos productivos parecidos en el mercado, hemos ido adaptando el nuestro, cogiendo aquellas cosas que nos han parecido positivas de otros procesos y desarrollando los nuestros propios, con algunos errores por el camino de los que hemos aprendido y luego obviamente con muchos aciertos, con lo cual... Pero sobre todo eso, el conocimiento en todo el equipo humano, en la plantilla completa, desde recursos humanos hasta finanzas, pasando por los departamentos más operativos. No vale todo, no era producir un producto ecológico, medioambientalmente responsable, que fuera compostable, que fuera reciclable, sino el cómo lo producimos, porque la huella que dejas mientras lo produces también debe de ir en la matrícula del producto, en lo que el producto deja. Y entonces no nos valía cualquier cosa. Hemos trabajado mucho para ser responsables con el consumo del agua, para ser responsables con el consumo energético, para minimizarlo, para maximizar la producción con ese uso de energía, y por el momento lo estamos consiguiendo. Y hemos generado ilusión sobre todo eso. Creo que podríamos exportar ilusión a raudales. Entonces el equipo realmente está súper involucrado y siente Pack Benefit como eso, un logo que yo quiero tener pegado aquí, ¿no? Somos Pack Benefit al final. Es algo que la gente siente, quiere estar y quiere ser parte de. La cadena de suministro, que es realmente la que consigue esa materia prima con certificación de explotación responsable, que al fin de cuentas es madera, pero la madera bien explotada es un recurso sostenible, que sabe mantener la tensión adecuada para al final financieramente que toda esta cadena se soporte, con procesos de compra muy bien llevados, con mantenimiento de los precios de compra, y luego el cómo los productos semielaborados se van encajando en una planificación muy bien hecha dentro de la planta para aprovechar los recursos, y las expediciones a cliente. Pues hemos sabido hacer escuela desde dentro, formar un equipo, nos ha costado momentos de rotación muy complicados y hemos conseguido estabilizar un equipo de mantenimiento técnicamente muy potente, con liderazgos, como digo, en muchas áreas, porque hay personas que dominan más partes mecánicas, partes hidráulicas, y entre ellos van apoyándose, no se generan islas, trabajan juntos. Los moldes que fabricamos para hacer las bandejas tienen mucha ingeniería detrás, mucha técnica probada primero en entornos de simulación, pero luego también probada con algunos errores en entorno real, que no siempre cumplen al 100% lo que simulas en un ordenador,
pero hemos desarrollado bastante, y luego utilizar también todo ese conocimiento de ingeniería en la mejora continua, en la anticipación a la detección de problemas de calidad en el producto, por ejemplo, aplicando sistemas y métodos de visión artificial o de gestión y control de parámetros, y todo lo que las herramientas de la industria 4.0 nos dan hoy, ¿no? La ilusión, básicamente, o sea, somos un equipo que en todos sus aspectos genera esa ilusión, y el compromiso como palabra con mayúsculas que agrupa luego muchas cosas, ¿no? Compromiso con nuestros accionistas, con nuestros clientes, sobre todo con el medio ambiente, pero también compromiso con nosotros mismos. O sea, nos miramos a la cara todos los días, sabemos a qué venimos, damos lo máximo, nos apoyamos, ayudamos y compartimos muchas cosas. Y la verdad es que crea un ambiente de trabajo muy bonito, que al final pues es el sitio donde inviertes el 30% o más de tu tiempo de vida, y bueno, pues hacerlo fácil y hacerlo agradable y divertido, pues no sé, muchas veces oyes gente decir, tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, y dices, pues yo trabajo en Pack Benefit y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta.